OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal saludo de su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, les damos la bienvenida a nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Como todos los días jueves, iniciamos nuestro programa con nuestra sección de poesía, Vida Nada Me Debes. El día de hoy diremos poesía del dramaturgo mexicano, autor de importantes obras de teatro, entre las que destacan El Gesticulador, la trilogía Corona de Sombra, Corona de Fuego, Corona de Luz y muchas más. Rodolfo Usigli sostiene que todo buen teatro, que todo teatro vivo es poético y por tanto el teatro poético no existe como entidad autónoma dentro o fuera del verdadero teatro. Para él, todos los creadores de teatro son dramaturgos o poetas, porque parten del conocimiento del hombre, y la poesía es conocimiento del hombre. Es acción subrayada por la poesía del diálogo. El aliento poético, dice Usigli, permitirá a un autor el ejercicio de una imaginación más elevada y el mayor embellecimiento de la expresión humana, pero en modo alguno lo libra de la obligación de escribir una pieza de teatro con apego a la esencia, la naturaleza y las formas propias del teatro. O sea, Rodolfo Usigli no solo fue un gran dramaturgo, también es un gran poeta. No se conoce mucho su poesía, pero hay que hacer el esfuerzo por acercarse a ella. Este poema de Rodolfo Usigli se intitula Cuando el poeta se desnuda, New Haven, 1936. Cuando el poeta se desnuda, ya nada lo detiene, nada, ni los poemas con cabellos y voz de mujer, ni las muchachas vestidas de palabras, ni el escándalo de las madres y comadres, ni la conciencia social. El poeta tiene un grito de oro clavado en la garganta para sacar al aire el grito. Está de acuerdo con el salario mínimo y con el contrato de trabajo y con el asueto pagado del obrero y con el cultivo del cultivador campesino. Pero el poeta no quiere contrato de trabajo porque no podría ser poeta a destajo. Dedica su día de asueto a hacerse mala sangre y a excavarse en busca de la rima y del secreto, y no ha pensado en que pague su esfuerzo el capital, ni el partido, ni el Estado. Los oradores dicen su discurso de pie, sentados y de rodillas, mientras el poeta sigue su curso paria de esa familia de tenores sin cabeza y cuya garganta les llega a los cabellos. El poeta, hijo pródigo de los oradores y de los camellos. En los momentos inquietos del mundo y de la nueva conciencia de clases, el poeta compone frases y vive una vida en un segundo. No ha de hacerlo más desgraciado la felicidad de todos los hombres y la desea de grado. A él le toca roerse los codos y vivir a su modo la formidable vida de todas y todos. No sirve para otra cosa que para perpetuar la burguesía de la rosa.
Cuando triunfe el mundo mejor, no tendrá otro interlocutor que su propio rayado disco, a menos que haga la peregrinación hasta Asís para resucitar a San Francisco. Bueno, pues es Rodolfo Usigli, el poeta, además de dramaturgo. En esta última etapa de esta emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, continuamos con la información bibliográfica acerca de la historia de México durante el Maximato. En esta semana hemos venido hablando, pues, de la cuestión agraria, post-revolucionaria, de Álvaro Obregón, de las traiciones de los generales, que se hicieron los nuevos burgueses, los nuevos latifundistas. Hacia 1932 se registraba nuevamente un gran malestar por la difícil situación agraria. El último presidente del Maximato, Abelardo L. Rodríguez, solo repartió 798,982 hectáreas, de acuerdo a Manuel López Gallo, en su libro Economía y Política de la Historia de México. Bajo este panorama de incumplimiento del Maximato, de las reivindicaciones campesinas, banderas que orillaron a hacer una revolución en la que los trabajadores del campo fueron parte esencial, con la aportación de vidas, sangre y empeños gigantescos, ante la revolución hecha gobierno, ante la traición de los caudillos, estalló en diversos estados del país la cruenta cristiada. En Los herederos de Zapata, Armando Bartra afirma que los campesinos que se rebelaron en contra del gobierno durante la Guerra Cristera lo hicieron en contra del agrarismo hecho gobierno, que sometió a los trabajadores del campo dentro de sus estructuras a través de una plataforma política básica, el agrarismo institucional. Pero que incluso entre los campesinos incorporados al agrarismo se presentaron tendencias diferentes e incluso antagónicas. Algunos campesinos se sometieron más o menos fácilmente a la manipulación oficial. Otros aprovecharon el agrarismo institucional, radicalizando sus planteamientos y en busca de su autonomía, rebasando los aparatos de control. La lucha en contra de la política institucional no se dio solo en el seno del agrarismo, continúa Armando Bartra, sino en una vertiente externa. Una parte significativa de los campesinos que se oponen a la revolución hecha gobierno no lo hacen intentando radicalizar el proceso, sino que pretenden frenarlo. No buscan ampliar la reforma agraria, sino impedirla. No se enfrentan al nuevo Estado como revolucionarios, sino como conservadores. Por ello, dice Bartra, el movimiento cristero es contrarrevolucionario y antiagrarista, pero también popular, espontáneo y con una amplia participación campesina, cuyos mandos, en la mayoría de los casos, también son campesinos. Se trata de un movimiento contrarrevolucionario que es a la vez prolongado, masivo y popular. Coincidente con los intentos restauradores de la Iglesia y los terratenientes. La cristiada no se opuso a la revolución en general, sino a la revolución hecha gobierno,
y el agrarismo institucional del maximato. Se enfrentan al Estado, pero también a los agraristas, en una lucha de campesinos contra campesinos. Todo ello originado por una reforma agraria discriminatoria y manipuladora. Se trató de una fractura en la unidad social básica de los trabajadores rurales, operada por la política agraria oficial. Algunos teóricos, basándose en la cristiada de Jan Meyer, dicen que la revolución, la cristiada, la guerra cristera, obedecía a la lucha por el reparto agrario que no se había cumplido. Pero aquí Armando Bartra muy claramente desmiente esa versión. Incluso, Jan Meyer, pues está aún con la importancia de sus 3 libros sobre la guerra cristera, pues queda desacreditado porque Jan Meyer es católico. Jan Meyer se pone del lado de los criminales cristeros. Pero aquí Armando Bartra señala todo lo contrario. La rebelión cristera, la guerra cristera, no era en favor de la reforma agraria, sino en contra de la reforma agraria. No era un procedimiento campesino legítimo, sino era parte de una manipulación de la iglesia y de los terratenientes hacia los campesinos que no habían sido favorecidos por el reparto agrario, precisamente para detener la revolución, para evitar el reparto y volver al pasado con la consolidación del latifundio y con el retorno de los privilegios de la Iglesia Católica. Pero de estos temas tan interesantes, tan importantes, hablaremos la semana que sigue, el lunes siguiente, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, después del informativo de las 10. Por ahora les damos las gracias desde esta gran estación OMV Radio. Gracias. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.